de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Este ciclo consta de 8 presentaciones, con la cual damos inicio el día de hoy, la de la doctora Marta Alfaro, gases de efecto invernadero en sistema de producción agropecuaria. A la tarde tenemos la presentación del doctor Francisco Salazar, también de Chile, medición de emisiones de amoníaco en los sistemas agropecuarios. Mañana una presentación de ganadería regenerativa, una mirada integral para la producción pecuaria con la ingeniera Ganché e ingeniero Carranza. El viernes, sistema de compostaje cerrado, una tecnología para una rápida transformación de los residuos orgánicos con el doctor Luciano Orden, de la Universidad del Sur, y del INTA, Hilario Escasubi. El lunes, con un graduado y ex docente de nuestra facultad que hoy se encuentra haciendo su doctorado en Estados Unidos, Agustino Olivo, el medir, comunicar y mejorar la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. Nos va a hacer una mirada de lo que está sucediendo en Estados Unidos con esta temática. El martes próximo, el rol y la función de policía ambiental y el rol del ingeniero agrónomo en la misma en el ámbito de la provincia de Córdoba, una figura que tenemos de control y fiscalización de todas las cuestiones ambientales en los sistemas productivos. El día 25, lombrices y ambiente, también por un graduado de nuestra facultad que se dedica al tema de lombrifiltros y lombricompost. Y cerrando el día 26, con la presencia del doctor Raúl Morales Herrero de España, compostaje como una estrategia low cost de manejo de la fracción residual orgánica ganadera y un desarrollo de proceso y producto hacia una minería de nutrientes. Ese es un poco el ciclo que hemos presentado este año. Hoy vamos a dar inicio entonces con la primera de estas conferencias, gases de efecto invernadero en sistema de producción agropecuario, que va a ser presentado por la doctora Marta Alfaro. Un grato placer presentarla, una ya amiga de la casa que ha colaborado mucho y siempre que la estamos molestando por alguna participación, siempre está predispuesta. De hecho, la hemos tenido como visita en diversas oportunidades, tanto para la jornada de producción animal como para un curso de posgrado que desarrollamos el año pasado. Marta es investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, en Chile, en el ámbito del ciclaje de nutrientes y pérdidas al medio ambiente, incluyendo lo que es cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero desde los sistemas ganaderos. Como parte de este trabajo, ha participado en proyectos nacionales e internacionales para el desarrollo de factores de emisión país específicos, proporcionando también capacitación para investigadores tanto de Chile como del exterior. Ha recibido reconocimientos científicos y de la sociedad por su trabajo desarrollado a nivel nacional y a nivel internacional. En la actualidad lidera un equipo de profesionales que es el responsable de la estimación del inventario de gases de efecto invernadero para el sector agropecuario en su país, en Chile. En su trabajo, la integración de diferentes stakeholders como tomadores de decisión, la industria, asociaciones de productores, ha sido un pilar clave. Es la representante chilena en el grupo de ganadería de la Global Research Alliance y es experta revisora de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para inventarios de gases de efecto invernadero y comunicaciones nacionales. Y actualmente se desempeña como subdirectora nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de Línea de Chile. Así que, sin más preámbulo, vamos a lo importante que tenemos para hoy, que es la presentación de Marta, y un poco la dinámica que vamos a hacer es luego de su presentación, va a estar la posibilidad de que las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan, que nos las pueden ir haciendo por el chat, las va a responder con total gusto, entiendo, Marta. Marta, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Un gusto de saludarles. Muchísimas gracias por la invitación. Muy grato verles nuevamente y compartir con ustedes en esta mañana. Espero que estén todos bien y en esta situación de pandemia también sus familias estén aguantando, como decimos acá en Chile, saliendo adelante de este proceso y de este periodo de incertidumbre. La charla que vamos a comentar hoy día se trata de gases de efecto invernadero en sistemas agropecuarios. Lo que yo les voy a mostrar hoy día corresponde a un continuo de trabajo de ya varios años del grupo de Medio Ambiente y Ganadería de Línea, con base en Osorno, en Renegüe, para quienes nos conocen, con trabajos que partieron en la década, a inicios del 2000, fines de los años 90, mirando lo que era el balance de nutrientes en los sistemas ganaderos, y luego avanzando a saber
cuando hicimos los primeros balances no podíamos explicar todo el nitrógeno y de allí pasamos a mirar qué era lo que pasaba con el nitrógeno en el ambiente, incluyendo las emisiones de óxido nitroso y las emisiones de amoníaco. Nuestro grupo, como bien decía Jorge, es el grupo que levanta el inventario de gases de efecto invernadero de Chile y también ha desarrollado algunos métodos que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. La misión de nuestro grupo es contribuir a determinar el impacto de los sistemas productivos en el ambiente y generar alternativas de mitigación. Ese es el principal foco de nuestro trabajo. La charla está organizada en 3 ámbitos: una introducción general respecto de la ganadería y la sustentabilidad, luego el ámbito de cambio climático y gases de efecto invernadero, en particular en el ámbito de la ganadería, y algunos comentarios hacia el final. Para comenzar, entonces, sabemos que la ganadería es clave para la sociedad, puesto que aporta alimentos, fibras, fuentes de nutrientes orgánicos, ¿no es cierto?, para la reutilización de nutrientes. Además de ser una fuente de trabajo, es un estatus económico, ¿no es cierto?, en particular en África, por ejemplo, es una forma de resguardar nuestros recursos como un banco vivo, cuando decidimos reinvertir en aumentar la masa, por ejemplo, en un predio, en vez de colocar esos recursos en el banco. Contribuye a la sociedad a través de la conservación de los ciclos del carbón y del agua, del paisaje, de la biodiversidad. Tiene muchos beneficios. Sin embargo, en los últimos años también ha estado muy frecuentemente bajo la lupa. Este es un Twitter de la semana pasada de Greenpeace, que dice que sin transformaciones de lo que hoy día son los sistemas alimentarios, ¿no es cierto?, no es posible alcanzar las metas de reducción de gases de efecto invernadero a nivel global. Y se entiende que, ya que los sistemas de producción de alimentos dan cuenta del 25%, un cuarto de las emisiones totales del planeta. Entonces estamos como sector bajo la lupa de manera cada vez más creciente. ¿A qué se debe esto? A que todos los recursos que ingresan en un sistema ganadero y en el proceso de transformarse en estos productos finales, ¿no es cierto?, que comentábamos, que provee la ganadería, les decía que lo que yo les voy a comentar hoy día es parte del trabajo que desarrolla el Grupo de Ganadería y Medio Ambiente de Línea, cuya misión es contribuir a determinar el impacto de los sistemas productivos y generar alternativas de mitigación. Decíamos entonces que la ganadería es clave para la sociedad porque aporta no solamente alimentos, sino que fibras, nutrientes orgánicos, además de varios aportes a la sociedad en general, como banco, como generador de estatus, como contribución al paisaje, a los ciclos del agua, del carbono y la biodiversidad. Pero también, ¿no es cierto?, en los últimos años ha estado muy mirada de cerca, bajo la lupa, en particular de algunos grupos de la sociedad, pero de manera cada vez más creciente, por las implicancias que tiene para el medio ambiente. Y eso se debe a que todos los recursos que nosotros aportamos en un sistema ganadero, ¿no es cierto?, antes de transformarse en los productos finales, en los servicios que nos ofrece, tiene impactos en el medio ambiente, y esto se debe a que los sistemas ganaderos en general tienen una baja eficiencia, por tanto generan emisiones tanto al agua como al aire, y eso es lo que genera, ¿no es cierto?, esta imagen de impacto en el medio de la ganadería. El ejemplo más reciente de esta dificultad, digamos, para el sector ganadero es el reporte de cambio climático y tierras que generó el IPCC, que se dio a conocer en el 2019 y finalmente se publicó a inicios de este año, que muestra, ¿verdad?, cómo la temperatura de la superficie, ¿no es cierto?, de la tierra como de los océanos se incrementa de manera significativa a partir de la revolución industrial, ¿no es cierto?, y por tanto se produce el fenómeno de cambio climático, y en particular, ¿no es cierto?, atribuye a las emisiones, al 23% del total de emisiones a nivel global al sector de agricultura y cambio de uso de suelo y cambio de uso de suelo, se denomina AFOLU, por sus siglas en inglés. Entonces, esta gráfica lo que hace es como en los mismos años de aumento de temperatura, pero esta vez, estas son las emisiones, ¿no es cierto?, del sector de cambio de uso de suelo, deforestación. Estas son las emisiones de metano asociadas a la agricultura, se entiende por agricultura bajo el alero del IPCC, agricultura y ganadería, y estas son las emisiones de óxido nitroso del sector. Entonces vemos cómo se incrementan de manera significativa a lo largo de los años. ¿Por qué se incrementan? Bueno, porque hay un aumento en el uso de fertilizantes inorgánicos en agricultura,
asociadas a un aumento en producción de cereales, a un aumento en el consumo de agua para irrigación y a un aumento en el número de ganado, ¿ya? En las cabezas de ganado que existen a nivel global. Porque en la medida que aumenta la población mundial, ¿verdad? Aquí en el número 1 necesitamos poder generar mayor cantidad de proteínas para consumo, ¿no es cierto?, de esta población mundial y en algunos casos con aumento de obesidad en algunas zonas del planeta. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se explica esto? Esta gráfica muestra, cada barrita es un país en el contexto mundial. Tenemos en distintos colores, la barra lo que refleja es la cantidad de consumo de proteína promedio en cada país expresado de manera per cápita. En amarillo la proteína de origen animal, en azul la proteína de origen en pescado, digamos, productos marinos, proteína de origen vegetal en verde. Los puntitos rojos reflejan el ingreso per cápita de esos mismos países expresados en esta escala logarítmica. Entonces vemos que en la medida que aumenta el ingreso per cápita de los países, aumenta el consumo de proteína, ¿ya? Per cápita también. Y proporcionalmente aumenta el consumo de proteína de origen animal. Entonces, no solo aumenta la población, ¿no es cierto?, mundial, en la medida que el desarrollo alcanza a esa población, también aumenta el consumo de proteína de distintos orígenes y proporcionalmente el consumo de proteína de origen animal. Y eso va a ir colocando cada vez más presión por sobre los sistemas ganaderos. Entonces, esa intensificación y esa mayor presión por aumentar los kilos de proteína de un sistema ganadero a nivel predial tienen distintos impactos. En la medida que nosotros necesitamos aumentar la producción de proteína por hectárea, necesitamos aumentar el uso de fertilizantes, ¿ya? Esto con la finalidad de lograr mantener una mayor producción de forraje o de los granos que se van a utilizar para la producción animal. Eso alcanza un pico y luego disminuye porque en general en los sistemas de producción animal alcanzamos un nivel en que se empiezan a generar y a acumular los residuos orgánicos. Y entonces nos vemos obligados a su reutilización como fuente de nutrientes y entonces decrece la cantidad de fertilizantes exógenos que se traen al predio. De la misma manera, en la medida que aumenta el aumento de proteína por hectárea, aumenta el consumo de insumos, tales como los concentrados para la alimentación animal. Todo esto sumado hace que las emisiones al ambiente de un sistema ganadero, en la medida que se intensifica, aumente, ¿ya? Y ese es el riesgo que comentamos. Hay otra forma, estas son las emisiones totales, ¿verdad?, al ambiente. Sin embargo, hay otra forma de expresar estas emisiones. Aquí tenemos la producción de leche, esto para el caso de Chile, ¿no es cierto?, acumulada respecto de las emisiones de metano, ¿no es cierto?, de huella de carbono de metano, considerando la fermentación entérica y el manejo del estiércol. ¿Y esto qué quiere decir? Que la producción de leche en Chile, desde el 1990 y hasta el 2017, ha ido aumentando, ya estamos casi alcanzando un plato, pero ha ido en aumento, mientras que las emisiones de metano por animal se mantienen relativamente constantes. Eso significa que si yo miro la huella, ¿no es cierto?, la cantidad de emisiones por cada litro de leche que estoy produciendo disminuye. Entonces, cuando hablamos del impacto en el medio ambiente, es distinto de hablar de las emisiones totales de un sistema productivo o de una cadena productiva respecto de la intensidad de emisión, que es la emisión llevada o expresada por el producto que yo genero, como kilo de proteína, como kilo de carne o como kilo de leche. ¿Qué es lo que se prevé para el futuro? Entonces, las cadenas productivas de alimentos, una fuerte demanda de la sociedad por reducir el impacto que estos sistemas están generando. Esto es un trabajo recientemente publicado en Nature, que muestra qué es lo que tendría que ocurrir en los sistemas, con las emisiones de los sistemas de producción de alimentos para alcanzar, ¿no es cierto?, el límite de 1.5 grados Celsius de incremento de la temperatura, de no sobrepasar este límite de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de París. Entonces, si nosotros logramos aumentar la eficiencia de los sistemas productivos, bajamos de 1.300, ¿no es cierto?, gigatoneladas de CO2 equivalentes, estimadas, a 817, es decir, hay mucho todavía que podemos hacer logrando aumentar la eficiencia de nuestros sistemas productivos, aumentando la productividad, reduciendo los desechos, esto es en particular muy importante, reduciendo las pérdidas de alimentos que se generan en las cadenas productivas.
Y también, ¿no es cierto?, esto es lo que habitualmente se tiene mucho eco desde el punto de vista de marketing y de difusión, es la reducción, ¿no es cierto?, del consumo de carne y la promoción de dietas que son basadas en proteína vegetal, ¿ya? Y esto cambia de paper en paper, pero en general hay un acuerdo en que dietas más equilibradas que contemplan proteína de origen vegetal en similar proporción que la de origen animal, tienden a tener una menor tasa de emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, la presión hacia el futuro siempre va a seguir existiendo. Perdón. Esto era un ejemplo de por qué es importante reducir las pérdidas de alimentos. Las pérdidas de alimentos son muy significativas, pueden llegar al 20%, ¿no es cierto?, entre el 2 y el 20% dependiendo de la etapa, desde la generación primaria, ¿no es cierto?, en el campo, incluyendo el procesamiento, la venta y finalmente lo que ocurre con cada uno de nosotros como consumidor, ¿no es cierto?, ya sea en un restaurante o cómo manejamos los residuos, ¿no es cierto?, a nivel familiar. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si se lograra reducir las pérdidas de alimentos producidos en un 50%, permitiría reducir las emisiones globales de óxido nitroso del planeta alrededor de un 15%, lo que es muy significativo. Entonces, hay un movimiento muy fuerte por crear conciencia y por aumentar la eficiencia de manera tal de reducir la cantidad de alimentos que se descarta. Entrando al ámbito de cambio climático, esta es una imagen que ustedes conocen ampliamente, ¿no es cierto?, cómo se produce este fenómeno que tiene que ver con la acumulación de la radiación solar en la atmósfera, producto de una banda, ¿no es cierto?, la acumulación de gases en la atmósfera que impiden, ¿no es cierto?, que la radiación que es rebotada por la superficie terrestre salga de la atmósfera y se acumula un aumento de temperatura en el interior. Esto no es necesariamente negativo. Si no existiera esta acumulación, ¿no es cierto?, la atmósfera no acumulara temperatura, la temperatura promedio del planeta bordearía entre los menos 16 y menos 18 grados Celsius. Por tanto, la vida como la conocemos hoy día no existiría. Sin embargo, lo que hemos observado a partir del 1900, ¿no es cierto?, fines del 1800, 1900, es un aumento exacerbado y eso es lo que genera los problemas de clima que hemos observado. En el ámbito de la agricultura hay 3 gases que son importantes desde la perspectiva como gases de efecto invernadero. El CO2, que se usa como base para todos los cálculos, por eso se habla de CO2 equivalente y que se considera como unidad de calentamiento equivalente a 1, como parte de la respiración de los suelos, de las plantas, también del uso de combustibles y maquinarias en el sector agropecuario. Después tenemos el metano, que tiene una vida media de 12 años en la atmósfera y cuyo potencial de calentamiento global actualizado al último reporte del IPCC es de 28, antes se consideraba 25. Muy importantes las emisiones por fermentación entérica de los animales rumiantes, también por el manejo del estiércol y del cultivo del arroz a nivel global. Y el óxido nitroso, que dura más de 100 años en la atmósfera y tiene un potencial de calentamiento global de 265 respecto de los 298 que se estimaba previamente, y que surge, ¿no es cierto?, de manera muy significativa por uso de fertilizantes, ya sean estos orgánicos o inorgánicos, aplicados al suelo. Aquí una nota respecto a los potenciales de calentamiento global. Esta es la forma estándar en que se expresa el impacto de estas moléculas. Hay bastante discusión respecto del potencial de temperatura global, sería un equivalente, otro índice, que es reconocido por el IPCC en términos de su existencia y que lo que hace es calcular el potencial de calentamiento ponderando la cantidad de años que la molécula permanece en la atmósfera, ya que este potencial de calentamiento global lo lleva todo equivalente a 100 años, pero vemos que las moléculas no duran todas lo mismo en la atmósfera, ¿ya? Y en esos casos el potencial de temperatura del metano es bastante más bajo, ¿ya? Pero aunque hay concordancia científica de que existen otras formas de medir el potencial de calentamiento, para el reporte de los inventarios y las negociaciones internacionales, este concepto es el que se usa de manera estandarizada. ¿Dónde se acumulan las emisiones a nivel global? Aquí está nuestro continente, ¿verdad? Con un
incremento significativo en los últimos años asociado a la intensificación de la agricultura y la ganadería en nuestro continente, pero sin duda que los principales emisores, ¿no es cierto?, son China y Estados Unidos. ¿Qué rol cumple el sector agropecuario y forestal en estas emisiones? Aquí está agricultura, uso de suelo, cambio de uso de suelo y forestal, todo en el concepto global, contribuye con un 24%, a pesar de los años esto se mantiene relativamente constante. Si uno separa acá el cambio de uso de suelo, es decir, forestación, deforestación, el rol de la agricultura y la ganadería se reduce alrededor de un 15%, ¿ya? De las emisiones globales del planeta. ¿Y cómo se distribuyen? Un 40% de origen por fermentación entérica, el 16% por aplicación durante el pastoreo, por las emisiones durante el pastoreo, y después, ¿no es cierto?, aparece el arroz a nivel global, el uso de fertilizantes sintéticos, el manejo del estiércol y la quema espontánea de pastizales, como ocurre en algunos países como en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. ¿Cómo se relacionan, ¿no es cierto?, las emisiones con la ganadería? Esta es la concentración de masa ganadera y sus emisiones en millones de toneladas de CO2 equivalente en los distintos continentes, y vemos que en Latinoamérica y el Caribe las emisiones de nuestro continente están mayoritariamente controladas por las emisiones del ganado de carne, ¿ya? Esto se debe al alto número, ¿no es cierto?, a la gran masa que tienen países como Brasil, Argentina, también Uruguay, ¿ya? Mientras que en Asia, por ejemplo, vemos que la predominancia de las emisiones está en la producción de cerdos y la producción de pollos, que son sistemas muy, muy intensivos de generación, ¿ya? Entonces, nuevamente, si ordenamos las emisiones por rubro, vemos que los que más emiten, ¿no es cierto?, en términos absolutos, es el ganado de carne, seguido por el ganado de leche y por la producción de cerdos a nivel global. Sin embargo, cuando analizamos estas emisiones respecto de los kilos de proteína producida, vemos que la distribución, ¿no es cierto?, de la intensidad de la emisión, nuevamente este concepto respecto de la proporción de productos generados, cambia en el planeta. Y vemos que lugares como Estados Unidos, que son altamente emisores, tienen una emisión por kilo de proteína relativamente baja. Eso significa que son sistemas intensivos que logran producir, en general estos son sistemas sin suelo, ¿no? Tipo feedlot, donde se genera una gran cantidad de proteína para las mismas emisiones por animal, ¿ya? Y eso hace que su emisión o su intensidad de emisión sea más baja, en contraste con zonas con sistemas productivos más extensivos, donde la intensidad de emisión se hace más alta porque la producción de proteína, ¿no es cierto?, es más baja. Y eso es bien importante tenerlo presente. ¿Qué significa desde el punto de vista práctico? Cuando miramos en la conversación, ¿no es cierto?, de previo a previo, tambo a tambo, es que si bien, ¿no es cierto?, tenemos un valor de emisión por kilo de proteína, ¿no es cierto?, que es promedio, existe un rango muy amplio también de emisiones por ese kilo de proteína. Eso significa que si yo miro a un sistema productivo en una región, en un país, existe un amplio rango de eficiencia del sistema de producción, es decir, de transformación de los insumos en proteína final. Y eso es una dificultad, porque tenemos un amplio rango, ¿no es cierto?, en la intensidad de las emisiones, pero también es una oportunidad, porque podemos aumentar la eficiencia productiva de manera significativa para lograr producir mayor cantidad de proteína por cada kilo de insumo, ¿no es cierto?, que estamos generando. ¿Cómo se distribuyen las emisiones en el ámbito de la ganadería? La distribución es distinta si hablamos de sistemas de producción de rumiantes que de monogástricos. En el ámbito de los rumiantes vemos que más del 50% de las emisiones se concentra en algo que es muy difícil de modificar, que tiene que ver con la fermentación entérica. Recordemos que el rumen tiene millones de años de evolución y no es fácil de alterar, ¿no es cierto?, los mecanismos que ahí ocurren. Y de manera menos significativa, ¿no es cierto?, en términos de proporción, el manejo del estiércol y de los fertilizantes utilizados para la generación de grano, ¿no es cierto?, para la alimentación de los animales, ¿ya? Por ejemplo, acá. En cambio, en los monogástricos existe
una distribución más equitativa entre las emisiones de metano y de óxido nitroso, entendiendo que la fermentación entérica es muy pequeña en este grupo de animales, pero sí se genera mucho estiércol y emisiones asociadas al manejo del estiércol por uso de fertilizantes, ¿no es cierto?, y de los residuos orgánicos aplicados al suelo para la producción de alimentos para esos animales, y también una mayor proporción de emisiones indirectas de CO2, ¿no es cierto?, por cambio de uso del suelo para la producción de granos, ¿no es cierto?, de soya, por ejemplo, como también para la producción y el uso de combustible para la producción de los alimentos fuera de la granja. ¿Qué podemos hacer entonces para mitigar las emisiones? Perdón. Existe una amplia variedad de opciones de mitigación en el ámbito de la ganadería. Algunas están en fases de mejores prácticas ya implementadas a nivel de campo, otras como estudios pilotos, otros como pruebas de concepto y otras que están recién avanzando como descubrimiento. Entonces en la gráfica tenemos distintos ejes de relevancia en la ganadería, como la alimentación y la nutrición, el mejoramiento genético, por ejemplo, la modulación del rumen, la salud animal, la gestión del estiércol y el manejo de las pasturas, y distintas opciones de mitigación para cada una de ellas. Entonces, como mejores prácticas, ¿no es cierto?, existen las mejores, todo lo que busque incrementar la eficiencia del sistema productivo es relevante. Por ejemplo, las mejores prácticas de pastoreo, las mejores prácticas para la aplicación del estiércol, la captura de biogás, por ejemplo, la aireación del suelo en los casos que corresponde, o del estiércol, el mejoramiento genético, ¿no es cierto?, la raza adecuada para las condiciones ambientales adecuadas. Después, como estudios pilotos, ¿no es cierto?, hay desarrollos que tienen que ver con suplementos alimenticios, adición de aceites y grasas, por ejemplo, en suplementos alimenticios, la ganadería de precisión, la alimentación de precisión de acuerdo a las necesidades del animal en distintos periodos productivos. Como pruebas de concepto, fíjese usted que el secuestro de carbono, algo que comentamos bastante, aún todavía está en periodos de validación. Hay mucha incertidumbre respecto del método, de cómo cuantificarlo, ¿no es cierto?, y cómo reflejar eso en nuestros inventarios. El uso de los inhibidores ha tenido respuestas diferenciadas. En algunos casos ha sido óptimo y ha permitido reducir de manera significativa las emisiones. Sin embargo, el uso de inhibidores como para alimentación animal con la finalidad de inhibir los procesos en el rumen es muy variable. Y hay otros, por ejemplo, como el desarrollo de vacunas para la inhibición del metano, ¿no es cierto?, entérico, todavía están en fase de desarrollo. ¿Cómo se puede reducir las emisiones de los sistemas productivos e integrar la visión de mitigación y de adaptación, ¿no es cierto?, a los nuevos escenarios de cambio climático? Sí, hay algunos ejemplos, les voy a comentar ahora. Este es un documento, paper de Nature del año 2018, que refleja el trabajo desarrollado en una de las provincias en China, un trabajo de 10 años entre el 2005 y 2015. Participaron más de 1.100 investigadores y 20 millones de productores. Esto es en escala de China, ¿verdad? Y lo que hicieron fue, tomaron 3 sistemas productivos que son básicos, la producción de maíz, de arroz y trigo en esas provincias con esta cantidad de hectáreas, y compararon el sistema de producción convencional que tiene el productor con un sistema de producción que denominaron inteligente. ¿Qué consideraba esto? Por ejemplo, el uso de variedades, ¿no es cierto?, mejor adaptadas a los nuevos escenarios de cambio climático, uso de fertilizantes nitrogenados con inhibidores, ya sea de la nitrificación o de la volatilización, cambio en las fechas de siembra, ajustándose a los nuevos escenarios, ¿no es cierto?, de temperatura y disponibilidad de agua. Una serie de manejos, no fue solo un manejo. Y podemos ver que la implementación de estos sistemas más adaptados al cambio climático logró aumentar la productividad, ¿no es cierto?, por ejemplo, del nitrógeno aplicado como fertilizante. Esta sería la intensidad de emisión, ¿no es cierto?, de producción respecto a la cantidad de nitrógeno aplicado, y vemos que aumentó de manera significativa en los sistemas que fueron más inteligentes o climáticamente inteligentes. Esto llevó a una reducción de la cantidad de fertilizante de nitrógeno aplicado, ¿no es cierto?, durante los periodos de evaluación. En consecuencia, se redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en estos sistemas productivos y se generó una ganancia a favor de los productores, ¿no?, como ahorro en los sistemas de producción. Este es otro ejemplo para países en Latinoamérica, un desarrollo apoyado por la agencia de Fontagro,
lo que se hizo acá es buscar forrajes o producción de alimentos que permitiera sobrellevar periodos que fueran críticos de la alimentación de sistemas ganaderos en Argentina, Bolivia, Costa Rica y Chile. En Argentina, por ejemplo, se buscó promover el crecimiento de los tustenos, esto se llevó a cabo en la cuenca del Salado. En Bolivia se evaluaron distintas especies forrajeras, finalmente la más exitosa fue el uso de la tuna forrajera como fuente para la alimentación ovina. Esto es en el altiplano, en el distrito de Ansaldo, sobre 3.000 metros de altura. En Costa Rica, el uso de soya forrajera en pastoreo directo. Y en Chile, mezclas forrajeras que contemplaran bromus, que es una especie nativa adaptada a nuestras condiciones climáticas, con lotus, que es una fuente, una leguminosa, ¿verdad?, que es capaz de aportar nitrógeno y además taninos para la alimentación animal. Entonces, sin detenerme demasiado, los sistemas lograron aumentar en general la producción de forraje en el periodo que era crítico, que estaba establecido como objetivo. Se redujo las emisiones, ¿no es cierto?, como emisiones por kilo de producto generado, kilo de producto animal generado, en este caso es producto vegetal, o producción de materia seca, de manera significativa, con un beneficio económico para los productores, ¿ya? Entonces, es factible, pero se requiere todavía avanzar mucho en validación de algunas de las tecnologías y por sobre todo en la adopción. ¿Cómo estamos en Chile? Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumple 7 de los 9 criterios que establece la ONU para definir un país en vulnerabilidad, incluyendo la existencia de desierto, una larga, ¿no es cierto?, costa, existencia de glaciares, territorio insular, etc. Y esta es la proyección, ¿no es cierto?, que muestran los distintos modelos respecto de lo que pasaría con la temperatura y la precipitación a lo largo del país hacia el 2100. Y en general vemos que se observa un aumento de temperatura que podría llegar hasta 2 a 4 grados Celsius en promedio y una disminución de las precipitaciones de entre el 10 y el 15%. Lo que en general, en rojito acá, potencialmente tendrá un efecto negativo sobre los sistemas de producción de alimentos que hoy día existen en ese territorio, ¿ya? Entendiendo que la zona centro-sur de Chile es muy importante para la producción frutícola y de granos del país. Mientras que hay otras zonas, como el extremo austral, la Patagonia, que se beneficiaría, ¿no es cierto?, de estos periodos con menos nieve, finalmente, y podría aumentar sus procesos productivos. Un aspecto importante en Chile es que a pesar de que somos un país pequeño, que en el contexto mundial contribuye con el 0.26% de las emisiones totales del planeta, es muy pequeño, tiene grandes ambiciones respecto de la mitigación debido a que somos un país vulnerable, ¿verdad?, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Chile actualizó su NDC, su contribución determinada a nivel nacional, en marzo de este año, y estableció una meta de carbono neutralidad para el año 2050 y un pic de emisiones del país al año 2030. No tiene metas comprometidas específicas aún para el sector agropecuario, sí para el sector forestal, pero establece un plan y una serie de medidas a evaluarse en el periodo 2020-2025 para evaluar su factibilidad de implementación en términos de compromiso. Así que va a haber bastante trabajo en este sentido para el sector agropecuario. Las emisiones del país al año 2016, hoy día ya contamos con los datos del 2018, aunque el reporte no ha sido sometido formalmente a la Convención Marco aún. Las emisiones del país están alcanzando un plató. Al día de hoy, alrededor de 100.000 kilotoneladas de CO2 equivalentes, 110.000 aproximadamente, con un balance, ¿no es cierto?, descontada las capturas que ocurren en el sector forestal y de cambio de uso de suelo, de alrededor de 50.000, la mitad. Logramos balancear la mitad de las emisiones, ¿ya? La intención de Chile, como decía, es llegar al año 2050 con emisiones de alrededor de 50.000, ¿no?, con un balance de carbono neutralidad. El sector energía es el sector más importante en emisiones en el país, bueno, entre un 78% de las emisiones a nivel nacional, seguido por el sector agricultura con un 11% al 2016, al 2018 esto baja a un 10%, o sea, se mantiene relativamente estable. Dentro del sector agricultura, ¿cuáles son los orígenes más importantes de las emisiones? La fermentación entérica, acá en rojo, que representa alrededor del 40%,
por sí sola y el 50%, ¿no es cierto?, si sumamos las emisiones por manejo del estiércol de origen animal. Y el otro grupo que es importante es esta sección de la barra en morado, que son las emisiones desde suelos agrícolas, es decir, la depositación durante el pastoreo y por uso de fertilizantes nitrogenados en suelos destinados a la agricultura y la ganadería. Desde esa perspectiva, nuestra institución lleva ya varios años trabajando en esta temática. Nuestro foco ha estado dado en el conocimiento que podemos levantar del ciclo del nitrógeno, entendiendo que el óxido del nitroso se produce principalmente asociado al proceso de desnitrificación, es decir, de la transformación de nitrato en óxido nitroso, y dependiendo de la cantidad de microorganismos y los tipos de microorganismos que existen en el suelo, se podría generar nitrógeno ambiental, nitrógeno inerte, y también durante el proceso de nitrificación, es decir, de la transformación de amonio a nitrato. También esta es una fase importante de la generación de óxido nitroso. En la presentación de la tarde del doctor Francisco Salazar, ustedes van a estar conversando principalmente de esta etapa del ciclo, ¿no?, de las emisiones de amoníaco en nuestros suelos. El ciclo del óxido nitroso es muy complejo, ya decíamos que se requiere, ¿no es cierto?, que exista el precursor, el sustrato, ¿no es cierto?, para la transformación a óxido nitroso y nitrógeno inerte, que es el nitrato. Y esos procesos están controlados en el suelo por la disponibilidad de carbono, del mismo sustrato, de la cantidad de oxígeno. En general, la desnitrificación es un proceso anaeróbico, ¿ya?, pero la anaerobiosis en el suelo no es completa, siempre quedan burbujas o de anaerobiosis o de condiciones aeróbicas que afectan las emisiones de óxido nitroso, el pH del suelo y, por supuesto, la temperatura. Y a su vez, cada uno de estos factores tiene una serie de subfactores que también lo impactan. Entonces, es un sistema complejo y donde uno mueve un punto del ciclo, ¿no es cierto?, y tiene implicancias para el resto de las distintas fracciones de ese ciclo del nitrógeno. ¿Cómo en general abordamos este entendimiento? Este es un ejemplo. Hemos complementado metodologías de laboratorio con aquellas de campo. Esta es una metodología de laboratorio que es una incubación de suelos por 28 días bajo condiciones controladas, estos suelos secos y tamizados, ¿no es cierto?, que se lleva hasta jarra. Y usamos este tipo de metodologías para tratar de entender cómo ocurren los procesos en nuestros suelos. En este experimento buscábamos analizar qué pasaba con distintos tipos de suelos, ¿no es cierto?, a lo largo del centro-sur de Chile, desde suelos con contenidos de materia orgánica muy bajos, para nuestros estándares, esto es un suelo con contenido de materia orgánica de entre el 3 y el 5%, a contenidos de materia orgánica de sobre el 40%, del 35 al 40%. Estos no son turbas, son suelos bajo pradera, son suelos de alto contenido de materia orgánica dadas las condiciones de temperatura y de humedad que tenemos en el sur de Chile. El núcleo de trabajo, ¿no es cierto?, de medio ambiente y ganadería que les comentaba, tiene su base de operaciones acá, precisamente en esa zona. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es complementar estos métodos de laboratorio, ¿no es cierto?, solo con suelo, luego con suelo y planta, ¿no es cierto?, con la finalidad de poder entender cómo va la planta afectando estos procesos. Y si analizamos, ¿no es cierto?, los resultados, aquí están. Estos son los mismos suelos ordenados de menor contenido de materia orgánica a mayor contenido de materia orgánica, con distintos niveles de humedad expresado como water-filled pore space en el suelo y con distintos tratamientos, con distintos niveles de alimentación, digamos, un tratamiento control en que no estamos adicionando nada para promover la actividad biológica. Aquí estamos adicionando nitrógeno en el equivalente de 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Aquí solo carbono, para mantener la relación carbono-nitrógeno, ¿no es cierto? Y aquí nitrógeno más carbono. Y si analizamos las emisiones de óxido nitroso en este caso, vemos que las emisiones de óxido nitroso tienden a aumentar, ¿no es cierto?, en la medida que aumenta el contenido de agua, pero luego bajan. Es decir, cuando el contenido de humedad en el suelo, en general, sube a valores del 90%, las emisiones de óxido nitroso disminuyen, ¿ya? Tiene un pic de emisiones a un contenido de humedad de alrededor del 80%. También vemos que las emisiones aumentan cuando existe nitrato en el suelo, ¿ya?, cuando existen nitrógenos. Si no hay sustrato de manera natural, el suelo no emite. Y cuando hay nitrógeno más carbono, ¿no es cierto?, pareciera ser que los organismos, los responsables de este proceso, usan parte del nitrógeno para otros fines y no se pierde, no se termina perdiendo, ¿no es cierto?, como óxido nitroso. Ahora, si analizamos las emisiones de nitrógeno, es decir, la fase final del ciclo, ¿no es cierto?, vemos que la situación es un poquito distinta,
vemos, por ejemplo, que el contenido de las emisiones de nitrógeno son más altas cuando existe más humedad en el suelo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que pareciera ser que en la medida que aumenta el contenido de humedad del suelo, se incentiva la desnitrificación y por tanto las emisiones de óxido nitroso, pero pasado cierto nivel, ¿no es cierto?, la anaerobiosis es completa y ya no existe ni siquiera generación de óxido nitroso, sino que pasamos a generación de nitrógeno inerte. También, ¿no es cierto?, que cuando existe nitrógeno y carbono disponible, los microorganismos parecieran hacer el ciclo completo, no hasta desnitrificación, a diferencia de lo que ocurre cuando solo aportamos nitrógeno, sino que lo llevan a la transformación completa y vamos a ver después por qué pensamos que esto ocurre. Estas metodologías de laboratorio las integramos con metodologías de campo. Estos son cámaras estáticas para la medición de óxido nitroso. Estas son algunas pequeñas que usamos en pasturas. Estas son determinaciones en arroz, con el uso de cámaras que se extienden en la medida que el cultivo crece. Esto es un sistema automatizado de medición de gases de efecto invernadero de suelo. Es capaz de estimar o medir CO2, metano y óxido nitroso de manera simultánea, y también la cámara puede crecer en la medida que va creciendo el cultivo. Aquí estamos trabajando con maíz, y esto lo van a ver hoy en la tarde con Francisco, un sistema para la medición de emisiones de amoníaco. Estos son otros ejemplos de cámaras estáticas. Esto es en Inglaterra, por ejemplo, en Australia, ¿no es cierto?, el mismo sistema automatizado. Esto es en Uruguay. Otro sistema intermedio, ¿no es cierto?, solo planta, pero en lisímetros, bajo condiciones semicontroladas, torres de flujo y finalmente las láser, ¿no es cierto?, para la misma estimación de las mediciones. ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, bajo condiciones de campo con las emisiones? Estos son suelos bajo pradera. Vemos que en un tratamiento control, es decir, donde no hay adición de fertilizante ni de carbono, solamente las condiciones ambientales naturales, esta es la distribución de la precipitación durante el periodo de evaluación, las emisiones son muy bajas, muy pegadas al cero. En la medida que nosotros aplicamos fertilizante tipo urea, ¿no es cierto?, 45 kilos de nitrógeno equivalente, que es la práctica habitual en sistemas de pastoriles en el del sur de Chile, las emisiones aumentan post aplicación, pero no de manera tan significativa, y si adicionamos alguna medida de mitigación como el uso de inhibidores, la verdad es que no observamos diferencias, ni solos ni combinados. Esto es muy importante porque a veces las medidas de mitigación funcionan en algunos ambientes. Por ejemplo, estos inhibidores han sido exitosos en Nueva Zelanda, en Europa, pero en nuestros suelos no lo son, parecieran no serlo hasta donde sabemos hasta ahora. ¿Qué genera un impacto en las emisiones? Simplemente el cambio de la dosis, es decir, hasta donde sabemos hoy día, la mejor manera de reducir las emisiones por uso de fertilizante nitrogenado en suelos bajo pradera en el sur de Chile es ajustar la dosis de nitrógeno a los requerimientos reales, ¿no es cierto?, que va teniendo el cultivo o la pradera. Si estamos en condiciones bajo pastoreo, esto es el mismo periodo experimental, está el tratamiento control, eso es lo que ocurre bajo una mancha de orina, emisiones muy altas, muy significativas, inmediatamente post aplicada la orina, ¿no es cierto?, es la combinación de la alta disponibilidad de nitrógeno con la humedad, ¿no es cierto?, esta combinación y este incremento de las emisiones en condiciones de anaerobiosis, ¿ya? Si aplicamos inhibidor, alguno de los inhibidores del NBPT o DCD a la orina previa a su aplicación del suelo, vemos que no vemos un impacto significativo en la reducción de las emisiones. ¿Qué pasa entonces en términos globales? Sabemos que bajo condiciones naturales las emisiones son muy bajas, menos de medio kilo de nitrógeno por hectárea al año como óxido nitroso, que las emisiones se concentran de manera más significativa en el periodo de otoño-invierno respecto del periodo de primavera, por condiciones de humedad, ¿no es cierto?, del suelo. También vemos que en este caso comparamos la orina y el resumen de lo que yo les acabo de mostrar como tratamientos con inhibidor, ya sea en orina o en condiciones del fertilizante, y vemos que cuando aplicamos orina la concentración de nitrógeno es tan alta, ¿verdad?, que el inhibidor no es capaz de generar un impacto significativo en la reducción de las emisiones. Sin embargo, cuando usamos dosis bajas de fertilizante nitrogenado y usamos una combinación de inhibidores a lo largo del año, logramos reducir las emisiones y aumentar la eficiencia en esos casos. Sin embargo, lo que el productor ve es que no cambia el rendimiento de la pradera, ¿no es cierto?, en ninguno de los dos casos, y por tanto, dado que
la incorporación de los inhibidores en los fertilizantes de manera comercial significa un incremento de costo por unidad de nitrógeno en esos fertilizantes. Esto representa una barrera para la adopción de estas medidas, puesto que el agricultor tendría que reducir la dosis de nitrógeno que aplica, y eso siempre es una dificultad, requiere educación, ¿no es cierto?, por el riesgo que esto implica para ellos, para promover la adopción de medidas como esta. En términos de resumen, vemos que las emisiones son entre 0,2 y 0,4. Esto suma varios experimentos a lo largo de distintas temporadas, entre 200 y 400 gramos de nitrógeno como óxido nitroso por hectárea al año. Cuando aumentamos la dosis de fertilización, ¿no es cierto?, química, las emisiones aumentan, pueden multiplicarse hasta 5 veces dependiendo de la dosis. Sin embargo, el factor de emisión, esto es la emisión del tratamiento descontada la emisión basal que existe en el suelo respecto de la cantidad de nitrógeno que yo aplico, es muy baja, ¿ya? El IPCC establece para estos manejos un factor de emisión por efecto del 1%, y en Chile, en promedio, de todos los ensayos que hemos realizado, ese factor de emisión es del 0,26%, y ese factor forma parte ahora de nuestro inventario de gas. Bajo condiciones de aplicación de orina o de estiércol, esta es la cantidad de nitrógeno equivalente por hectárea que existe en una mancha de orina en Chile, dado el alto contenido de proteína que tiene la dieta nuestra. Vemos que las emisiones aumentan de manera significativa, no así cuando aplicamos el purín, el bovino, ¿no es cierto?, porque la cantidad de nitrógeno disponible en estas aplicaciones es muy baja en comparación, es más bien nitrógeno orgánico. Y en sistemas de producción de grano o integrados de forraje y de grano, la verdad es que las emisiones aumentan en respuesta al aumento en la dosis de fertilizante aplicado, pero siempre los factores de emisión son significativamente más bajos que lo que se reportan en literatura o por defecto por el IPCC. Creemos que eso se debe a que, como decíamos, observamos una respuesta diferencial en los suelos, pero creemos que se debe a lo siguiente. En general, estos procesos son controlados por organismos biológicos, ¿no es cierto?, por microorganismos en el suelo. La transformación de nitrato, ¿no es cierto?, a óxido nitroso está controlada por la presencia de los genes NIRK y NOR-S en los microorganismos, mientras que la transformación de óxido nitroso a nitrógeno inerte, está controlada por el gen NOZ. Cuando analizamos la población de microorganismos, ¿no es cierto?, responsables de estos procesos en estos suelos, de menos materia orgánica más materia orgánica, vemos que la relación entre el NOZ y la suma de los genes, digamos, de los genes desnitrificantes respecto de los genes nitrificantes, se hace más grande en la medida que aumenta el contenido de materia orgánica. ¿Qué significa eso? Que para que una división se aumente, significa que el denominador se hace más pequeño. Es decir, en estos suelos existe menor concentración o existen organismos que no tienen, ¿no es cierto?, preponderancia de los genes NIRK y NIR-S, que son los genes desnitrificantes, los que generan esta fase del ciclo de transformación. Y hay mayor abundancia de organismos donde prevalece el gen NOZ, y eso explicaría que en nuestros suelos con mayor contenido de materia orgánica en el sur de Chile, las emisiones por óxido nitroso sean bajas, es decir, el ciclo de pérdida del nitrógeno se estaría realizando de manera completa hasta la generación de nitrógeno inerte. Eso significa que perdemos nitrógeno al aire, pero lo perdemos de una manera inerte que tiene menos implicancias para los procesos de cambio climático que el óxido nitroso, distinto de lo que pasa en la zona centro-sur o centro del país, donde, ¿no es cierto?, esta relación es más equilibrada. Más allá de las emisiones de óxido nitroso, quiero relevar con ustedes, esto es, por ejemplo, el tipo de resultados que otorga el equipamiento de medición automatizada, una nube de puntos. Este es otro experimento. Aquí estábamos evaluando las emisiones en un cultivo de avena para grano con la aplicación de 120 kilos de nitrógeno. Evaluamos la urea con DCD y la urea con NBPT. Si miramos los flujos de óxido nitroso, la verdad es que no hay una diferencia clara entre los tratamientos, simplemente hay una nube de puntos. Esta es lo que arroja el equipo respecto de las emisiones de metano en el mismo periodo. Y lo interesante acá, tampoco observamos diferencia entre tratamientos, pero vemos que siempre el flujo de metano es negativo, es decir, hay un potencial de captura que se incrementa durante el periodo de primavera en los suelos, a pesar de su alto contenido de materia orgánica, a la forma de metano.
Ahora sabemos que ese potencial, ¿no es cierto?, que esa potencial retención en los suelos de carbono como metano es distinto y es más alto en suelos que están en procesos de rotación, es decir, que pasan de pradera a cultivo, de cultivo a pradera, que en suelos que están sobre pastura permanente, es decir, que no hay movilidad, ¿no es cierto?, no hay laboreo del suelo. Y como comentábamos al inicio de la presentación, todavía queda mucho por decir respecto de la estimación del secuestro de carbono en suelos, en particular en suelos destinados a la ganadería. Estamos ejecutando hoy día 2 proyectos que van en esta línea, así que en los próximos años debiéramos poder responder estas dudas, estas interrogantes con mayor certeza. Esto es lo que, pensando a nivel global, cuáles son los potenciales de captura de carbono que existen en los suelos. Este es un trabajo desarrollado por la FAO, que establece el potencial de captura en toneladas de carbono por hectárea al año en distintos ámbitos. Están excluidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los experimentos que yo les muestro están aquí. Si yo llevo los datos que les mostraba en la lámina anterior a toneladas por hectárea equivalente, estaríamos hablando de alrededor de 0,005, 0,006 toneladas, o sea, bastante más pequeño que la escala que está mostrada en este mapa. Este estudio en realidad deja fuera los suelos con alto contenido de materia orgánica, entendiendo que su potencial de captura es limitado, muy limitado, y también los desiertos o los suelos extremadamente arenosos, ¿ya? Pero vemos que hay zonas, ¿no es cierto?, en nuestros países y también en otros ámbitos del globo que tienen potenciales de captura que son interesantes en la perspectiva de la reducción de la concentración de CO2 en la atmósfera. Otra forma de ver esto es la aproximación integral a nivel predial del balance de carbono. Iniciamos recientemente un trabajo con la finalidad de evaluar el predio en su conjunto, es decir, considerar las emisiones producto de la ganadería o de la agricultura que ahí se desarrolla, considerando el potencial de captura de carbono, no solamente en los suelos, sino que también en las zonas, ¿no es cierto?, de retazos de bosques o de bosquete que existen en los campos. En el sur de Chile es muy característica esta distribución, árboles distribuidos, ¿no es cierto?, aislados en los potreros. Estos árboles para el inventario de Chile no constituyen bosque, porque se usa la definición de bosque por defecto que plantea el IPCC, ¿ya? Y por tanto no están siendo contabilizados, pero desde la perspectiva de la aproximación predial pueden ser muy importantes y contribuir al desarrollo, ¿no es cierto?, de sistemas productivos carbono neutrales. ¿Qué esperamos que ocurra a futuro? Yo diría que en el caso nuestro, el ciclo del nitrógeno en el suelo es una gran interrogante. Hay muchas ineficiencias que se producen. Ya Francisco les va a hablar del amoníaco. El amoníaco es la principal vía de pérdidas al ambiente que tenemos en nuestros sistemas productivos, como lo muestra esta tabla. Si ustedes se fijan, estos son kilos de nitrógeno como amoníaco por hectárea, el nivel de la escala en relación al óxido nitroso. Yo les he comentado hoy del óxido nitroso. Con Francisco van a ver esto en la tarde. Entonces, a futuro, ¿no es cierto?, las medidas de mitigación tienen que resolver este tema, en el caso nuestro. Una forma de escapar al ciclo del nitrógeno, hacer aplicaciones foliares en sistemas ganaderos. Eso es algo que es bastante común en sistemas de producción de cultivo y frutícolas, pero no tanto en la ganadería. Estamos evaluando distintas alternativas, como ustedes ven acá, ¿ve? Y, por ejemplo, fuentes tipo nitrato de amonio aplicada de manera foliar parecieran representar, ¿no es cierto?, una oportunidad para reducir de manera significativa la cantidad de nitrógeno aplicado, del nitrógeno aplicado que se pierde a la atmósfera. Y también algunos desarrollos que estamos realizando para generar moléculas nuevas fertilizantes en base al uso de nanotecnología. También a futuro, ¿no es cierto?, esto es algo que ya existe, hay una empresa que se llama Symbol, no sé si tiene representación en Argentina, pero está acá en Chile, que tiene un producto que se llama Plu-N, que es un fertilizante de aplicación foliar, que permite la fijación biológica de nitrógeno, pero en las hojas, no en el suelo, pero en las hojas. Sigue la misma aproximación de escapar, ¿no es cierto?, al ciclo del nitrógeno en el suelo por las ineficiencias que este representa, y hace una aplicación foliar, pero esta vez en base a microorganismos, muy, muy interesante. Más a futuro aún, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde como una forma alternativa para la generación de energía, ¿verdad?, pero también de fertilizantes potencialmente, ¿no es cierto?, sintéticos,
con un nitrógeno que tiene una huella muy distinta a la que conocemos hoy día. O sea, podría sintetizarse urea con nitrógeno generado en base, ¿no es cierto?, a hidrógeno verde, y por tanto cambiar la dinámica, ¿no es cierto?, de las huellas y de las emisiones que hoy día conocemos. Así que esto está un poquito más distante. Ya hay algunas empresas que están de fertilizantes en Europa que están sintetizando, pero todavía en fase más bien de desarrollo. Para ir cerrando, entonces, sabemos que no hay una solución única para mitigar las emisiones de la ganadería al ambiente, sino que se requiere implementar paquetes de medidas, y son paquetes de medidas bien hechos a la medida también, que significa que distintos sistemas productivos tendrán distintas soluciones o distintos conjuntos de soluciones. Debe considerarse la visión de las emisiones al aire y también al agua. No podemos aislar los problemas porque en particular en el ciclo del nitrógeno uno toca un punto de la red y se mueve todo, ¿no es cierto?, el resto del ciclo, como comentábamos durante la presentación. Hay mucho que podemos hacer aún para mejorar la eficiencia, ya sea primaria y secundaria, reducir la pérdida de alimentos también. En intervenciones más sustantivas deberíamos repensar en algunos casos en el rediseño, ¿no es cierto?, de los sistemas, la integración de ganaderías y cultivos, por ejemplo. Esto es muy evidente en los sistemas de producción europeos, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy pensando en sistemas de producción de carne en Europa, Francia, Holanda, que se venden como sistemas productivos, o cuya carne se vende como sistemas productivos locales, ¿no es cierto?, de menos de 100 kilómetros a la distancia del comprador. Sin embargo, se alimentan con soya, ¿no es cierto?, proveniente de Brasil, de Argentina. Entonces, eso que hubo un tiempo que no generaba una dificultad desde la percepción de la sociedad, hoy día sí lo hace. Y eso obliga, ¿no es cierto?, en el tiempo al rediseño de los sistemas productivos. Y finalmente, desde la perspectiva del paisaje, ¿no es cierto?, una planificación territorial más integrada, buscando la conservación, ¿no es cierto?, la mantención de áreas de conservación y protección de los cursos de aguas cada vez más en la medida que las poblaciones urbanas están más cerca del campo. Finalmente, quisiera dejarlos invitados a la Expo INEA 2020. Esta feria nosotros realizamos una vez al año una feria técnica donde mostramos todos los avances de la institución. Este año, por razones de pandemia, va a ser 100% virtual. Va a haber recorridos virtuales. Por ejemplo, el laboratorio nuestro de medición de gases de efecto invernadero va a estar como un recorrido virtual. Va a haber presentaciones temáticas, información disponible en textos, charlas técnicas, así que los invito. Ahí está el link para que puedan inscribirse y participar. Quisiera agradecer a todo el equipo de trabajo que hace posible, ¿no es cierto?, los resultados que yo les comento en el día de hoy, también a las fuentes de financiamiento que nos han apoyado y a ustedes por su atención y por volverse a incorporar esta presentación a pesar de las dificultades iniciales. Muchas gracias. Yo atenta a cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Como siempre, muy interesante el trabajo que vienen desarrollando allí en línea con todo este tema de los gases de efecto invernadero. Y bueno, hay una pregunta inicial como para disparar de Verónica Charlón. ¿Cuáles crees que son las barreras para lograr una mayor adopción de prácticas de adaptación y mitigación en sistemas del Cono Sur? Muchas gracias por la pregunta, Verónica. No es fácil de responder, pero quizás la experiencia del proyecto Fontana lo que nos mostró es que primero hay diferencias de lenguaje. Ya un productor, si uno le habla, ha ido cambiando con el tiempo, pero por lo menos en nuestra experiencia, si uno les habla de cambio climático, lo ven como algo lejano, algo que no está en el bolsillo en el día a día. Pero si uno habla de dinero, ¿no es cierto?, de eficiencia productiva, de ahorro de costo, entonces encontramos un lenguaje común. Entonces creo que nosotros como técnicos muchas veces estamos en el mensaje técnico, pero no logramos encontrar un lenguaje común con los productores y eso dificulta el entendimiento y la adopción. También hay temas a veces, errores en el sentido que una práctica de mitigación que es muy exitosa, por ejemplo, en Nueva Zelanda el uso de inhibidores al suelo ha sido muy exitoso en reducir las emisiones. Y hubo empresas de fertilizantes que trajeron esos productos a Chile y comenzaron a venderlos con esto. Pero en Chile el impacto en la mitigación y en la productividad no se ve.
Entonces se descalifica la tecnología simplemente porque no ha sido validada localmente, ¿ya? Entonces se descalifica la tecnología, la percepción que existe hoy que los inhibidores no sirven. Pero en realidad no es que no sirvan. Sirven en ciertas condiciones, hay que tener atención con el tipo de producto que estoy empleando. Esa es otra dificultad que enfrentamos. Creo que ha ido cambiando en la medida que va pasando el tiempo porque también los agricultores se van formando en los temas. Yo creo que nosotros tenemos un rol muy significativo que cumplir en educación, en poder transmitir estos temas a todos los productores, tratando de explicar que el cambio climático no es algo que viene, es algo que ya está, ¿ya? En Chile, ustedes también, uno tiene la cordillera y ve cómo cambian los glaciares o los volcanes, por ejemplo, que estábamos acostumbrados a que estuvieran todo el año con nieve y ya eso no ocurre. Hay volcanes en el sur de Chile que durante el periodo de verano pierden por completo, ¿no es cierto?, la cobertura de nieve. Y eso es algo que un productor ve, cualquier persona de la sociedad ve. Y eso ha ido generando esta sensación de que el cambio climático en realidad sí existe, está presente, no es algo que viene a futuro. Y finalmente, otro punto importante es que es cómo nosotros transmitimos la necesidad de la adaptación. Muchas veces los sistemas productivos trabajan al límite, buscan aumentar la producción al máximo, ¿no? Y eso no necesariamente los hace más rentables, sino que simplemente pone el esfuerzo en aumentar la producción, pero no la mayor rentabilidad. Recordemos que la sustentabilidad es ambiental, social y económica. Entonces, buscamos la mayor sustentabilidad productiva, pero nos olvidamos, ¿no es cierto?, de la económica, por ejemplo. Y esos sistemas tienen el gran riesgo de que son muy susceptibles a cualquier cambio. Como trabajan tan al límite, cualquier cambio en los costos, por ejemplo, de los insumos que utilizan, genera un descalabro, ¿ya? Porque ya no los pueden seguir utilizando, entonces, ¿cómo se ajustan? Entonces, también tenemos mucho que hacer de educación, de que lo importante es lograr la sostenibilidad en el largo plazo, no la mayor productividad. A veces la sostenibilidad y los mayores beneficios económicos, ambientales, no están en la mayor producción, ¿no es cierto? Están en un 70%, en un 80% de la máxima producción. Y eso es algo que también nosotros tenemos un rol que cumplir en eso. Bien. Otra pregunta. Estos análisis y estudios se dan para el sector agropecuario, pero para los otros sectores que también tienen valores altos de emisiones, energía e industria, ¿se hacen estudios similares? Pregunta Emiliano Gautero. Emiliano, muchas gracias. Sí, en la NDC de Chile hay compromisos específicos para el sector energético, ¿ya? Entendiendo que es el principal sector que genera emisiones en Chile. Y también para el sector forestal, porque como ustedes vieron en nuestra gráfica, la captura que nosotros tenemos en bosque es muy significativa, entonces también para promover esa visión. O sea, ya lleva varios años un proceso de transformación de la matriz energética de Chile. La matriz energética de Chile estaba basada en el carbón principalmente. Hoy las fuentes renovables no convencionales son muy significativas, somos el país con mayor crecimiento en el desarrollo de energías renovables no convencionales y su aporte a la matriz energética, en particular energía solar, ¿no es cierto?, por razones obvias, por el desierto en el norte. Así que se han ido implementando, es aún insuficiente, pero se ha ido implementando. Todavía se requiere profundizar más. Hoy hay desarrollos que todavía están de manera de legislación, pero para electromovilidad, por ejemplo, para forzar la electromovilidad, que va a reducir el uso de combustibles fósiles, y también para el desarrollo de hidrógeno verde en Chile. Y eso sí que significaría un cambio sustantivo. Entonces hay avances, pero son aún insuficientes por la magnitud de las emisiones del sector de energía, y en eso estoy de acuerdo. Una pregunta mía, Marta. Vos planteaste recién que muchas veces los productores ven lo económico, pero por ahí lo económico en el corto plazo, en cada ciclo productivo. Yo planteo o te pregunto, ¿cómo ves la perspectiva de que ya hay muchos mercados que empiezan a imponer condiciones para poder comprar productos más amigables, con huella de carbono medida, con la huella hídrica, que eso indudablemente va a terminar repercutiendo en los precios de, por lo menos, de los productos que cada país exporte? ¿Qué perspectiva ves en eso? ¿Y cómo puede ayudar al rediseño de estos sistemas que vos nos planteaste al final? Sí, muy buen punto, Jorge. Es así, comparto la visión, digamos, cada vez más. Los retail son los que mandan, ¿no? Es el retail que vende y ofrece a un consumidor en Europa, por ejemplo,
un producto de ciertas características o con cierta huella ambiental. Huella de carbono, huella del agua son muy importantes. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros producimos palta, avocado, somos exportadores, uno de los jugadores importantes a nivel global en el mercado de la palta, y una zona productora importante de palta se hace en la zona centro de Chile, donde el agua, que es escasa, ¿no es cierto?, se privilegia para el consumo agrícola, en ese caso para la producción de palta. Y hemos tenido eventos, ¿no es cierto?, de supermercados, de retail, sobre todo en Alemania, donde hay más conciencia por estos temas. En algunos países en Europa, no en todas partes es igual, de no comprar, ¿no es cierto?, palta producida en Chile, porque tiene una huella ambiental más alta. Así que estoy totalmente de acuerdo, eso se va a ir profundizando cada vez más. Ha habido intentos en Francia en particular, ¿no es cierto?, de preferir solo productos locales. Yo les daba el ejemplo de la carne, ¿no es cierto?, que se vende en Francia, se vende en Holanda con el sello de ser carne regional o local, o queso local, y la verdad es que esas vacas se alimentan con soya generada en Brasil, en Argentina, y eso está generando mucho ruido. Así que yo creo que va a haber un rediseño de los sistemas dentro de lo que es factible, ¿no? Dentro de lo que es factible. Y más que los consumidores también van cambiando, ¿no? Por ahí uno lee estudios de consumo de las poblaciones de menor edad y que van accediendo a los mercados o a cierto poder adquisitivo y de decisión en la compra de productos, y son cada vez más selectivos y tienen mucho más en cuenta este tipo de cosas. Así que indefectiblemente en los sistemas productivos agropecuarios vamos a tener que empezar a mirar seriamente esto para no quedarnos fuera, ¿no? Más países o producciones como los nuestros, que tenemos en algunas el foco de la exportación. Sí. El consumidor es cada vez más exigente y más informado, y eso que es positivo y negativo, digamos, a veces mal informado. Por ejemplo, el reporte del IPCC lo único que dice es que las dietas deben ser balanceadas, entendiendo que la información a la que accedieron ellos es principalmente son reportes de Estados Unidos, ¿no? Un país con obesidad, que tiene otras características. Y el reporte del IPCC de tierras y cambio climático, el único comentario que hace es que las dietas deben ser balanceadas. ¿Y cuál es la percepción que tiene el consumidor? Que todos debemos ser vegetarianos y veganos. ¿Ah? Entonces por supuesto, la prensa no ayuda, la mala prensa no ayuda. Pero es verdad que el consumidor es cada vez más exigente, los consumidores jóvenes, es muy común, los hijos, ¿no es cierto?, de los colegas, de uno que trabaja en el campo, son veganos, vegetarianos, por distintos motivos, por el maltrato a los animales, etc. Entonces, se viene muy exigente. También nos va a tocar competir con desarrollos que buscan proveer proteína que asemeja a la proteína de origen animal, pero es vegetal. ¿Ah? Por ejemplo, hay el NOT, no sé si lo conocen en Argentina, se llama NOT Mayo. Es un desarrollo de mayonesa, partió siendo mayonesa que era generada en base a proteína vegetal, ¿no?, en base a garbanzo como fuente. Y ahora es una startup que nació acá en Chile y ahora logró una alianza muy importante en Estados Unidos para llegar a Estados Unidos, entonces para abastecer ese nicho de mercado. Hay otra que es proteína de origen, que imita la proteína de origen animal, hamburguesas, por ejemplo, carne, trozos de carne, pero es proteína de origen en base a champiñones, a hongos de distinto tipo y saborizantes. Entonces va a haber mucha competencia también en ese sentido. Pero hay muchas oportunidades para desarrollo para el sector, pero tiene que ser de manera organizada y responsable. Así es, y con mucha información, formación. Sí. Así que, bueno, y de ahí parte de lo que es la investigación que ustedes, entre otros grupos, desarrollan es importante para después la toma de decisiones. Bueno, de mi parte, eternamente agradecido nuevamente, Marta, por tu participación. Algunos saludos que ya va dejando algunos que han podido participar.